Cada guerra es la destrucción del espíritu humano. La Primera Guerra Mundial, o también llamada como la Gran Guerra, tuvo su inicio el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fue uno de los conflictos más letales en la historia humana y la preparación para otra guerra mundial que se desató 20 años después. La Gran Guerra fue un conflicto por aire, mar y tierra que dejó más de 8 millones de víctimas entre militares, marinos y aviadores, y 6,6 millones de víctimas civiles, casi el 60% de personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. Según Jesús Sánchez Rodríguez, autor del libro 1914, El quiebre de la historia, a inicios del siglo XX, Europa ejercía la hegemonía mundial, apoyada en la fuerza expansiva del sistema económico dominante, el capitalismo y su superioridad intelectual, técnica y militar. Aparecieron tres factores que ponían en peligro dicha hegemonía dominante, como son las rivalidades imperialistas de las grandes potencias, generando un caos en las relaciones internacionales. Otro factor fue la aparición de serios competidores extraeuropeos, como Estados Unidos y Japón. Como tercer factor podemos indicar también una serie de problemas internos que se daban en los estados europeos, entre los que sobresalen la agitación social y política. La potencia dominante era Alemania. Su nueva posición le convirtió en uno de los aspirantes a la nueva potencia hegemonía mundial. Por otra parte, Estados Unidos, que había completado su expansión interior, empezó a extenderse su dominio por el resto del continente americano y se había convertido en la primera potencia industrial. Gracias a la abundancia de recursos naturales y la llegada de inmigrantes europeos, esto le permitió convertirse en el segundo y mejor país situado a los aspirantes de la nueva potencia hegemónica mundial. Japón, por su parte, era la segunda potencia extraeuropea en ascenso mundial. En julio de 1914, las tensiones entre los aliados y las potencias centrales escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. En un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El conflicto pronto se expandió por el resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados como África, Asia, Oriente Medio y Australia. A pesar del avance tecnológico como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas fracciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que cobró un gran número de víctimas humanas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla de Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918, mediante la firma del Tratado de Versalles, que formalmente puso fin a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, aparte de pérdidas humanas, provocó otros efectos tales como la eliminación de tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. Según muchos, Alemania fue la culpable. La Primera Guerra Mundial provocó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países. Se estima que alrededor de 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto
para defender sus colonias y adueñarse del territorio de los demás. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial puso el fin de 4 grandes imperios en Europa, tales como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, actualmente Turquía, el Imperio Alemán, que incluía parte de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio Ruso. La desaparición de imperios significó el nacimiento de nuevos países, sobre todo en Europa Central, como Austria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia, que más tarde se dividiría en Eslovenia, Serbia y Montenegro. Uno de los pocos aspectos positivos de la Primera Guerra Mundial fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ante la falta de hombres que estaban luchando al frente. Ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. La primera víctima de la guerra es la verdad.